Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 7, titulada El pacto con Abraham. El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Con Génesis 15 llegamos al momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con Abraham, el cual es parte del pacto eterno que se ofrece a toda la humanidad. Este episodio de la vida de Abraham está lleno de temor y risas. Estos capítulos resuenan con la sensibilidad y la calidez humana, lo que podemos comprender al observar la pasión de Abraham por la salvación de los malvados sodomitas y al ser hospitalario con los 3 extranjeros. Con el simple hecho de cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, vemos más indicios de la naturaleza universal de lo que Dios planea hacer mediante su pacto con él. La primera respuesta de Dios a la preocupación de Abraham por un heredero es que tendría un hijo que saldría de sus entrañas. Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Entonces Dios instituye una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham, pero esta ceremonia en particular transmite mensajes específicos para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales de sacrificio significa que los descendientes de Abraham sufrirán esclavitud por un periodo de 400 años, y así en el horizonte lejano de esta profecía, cuando los descendientes de Abraham tomarán el país de Canaán, se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando regresará al jardín del Edén. Cuando Abraham dudó, Dios le aseguró sin ambigüedades que tendría un hijo. Ahora, 10 años después, Abraham todavía sigue sin hijos y parece haber perdido la fe. Por otro lado, Sarai, desesperanzada, toma la iniciativa y lo insta a recurrir a una práctica común en esa época. El pasaje que describe la relación de Sarai con Abraham se asemeja a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Incluso el apóstol Pablo alude a esta historia para expresar su punto de vista sobre las obras y la gracia, ya que ambos relatos tienen el mismo resultado: la recompensa inmediata del obrar humano, al margen de la voluntad de Dios, conduce a problemas futuros. Fíjate que Dios está ausente durante todo el curso de la acción. Esta ausencia de Dios es llamativa, especialmente después de la intensa presencia de Él en el capítulo anterior. Entonces, Dios se aparece a Agar, pero solo después de que ella dejó la casa de Abraham. Esta aparición inesperada revela la presencia de Dios a pesar del esfuerzo humano de actuar sin Él. La falta de fe de Abraham, como vimos en la historia anterior, interrumpió el flujo de la experiencia espiritual de Abraham con Dios. Durante este tiempo, Dios guardó silencio, sin embargo, ahora Dios le da la señal del pacto. La circuncisión implica el derramamiento de sangre. Esto podría entenderse en el contexto del sacrificio, lo que significa que se le imputaba la justicia. El paralelismo entre los dos textos sugiere que la promesa se refiere más a que solo el nacimiento físico de un pueblo contiene la promesa espiritual de salvación a todos los pueblos de la tierra, y la promesa del pacto perpetuo se refiere al sacrificio de Cristo que garantiza la vida eterna para todos los que le reclaman con fe. De cualquier manera, aunque Abraham creía lo que el Señor claramente le había prometido, todavía luchaba por experimentar con fe y confianza. La última escena de la circuncisión abarcó a todos. No solo Ismael, sino además todos los varones de la casa de Abraham se circuncidaron. En el capítulo 18 de Génesis, Abraham recibe la visita de 3 varones, y aunque no está claro si sabía quiénes eran estos desconocidos, actuó como si Dios mismo estuviera entre ellos. Abraham salió corriendo en dirección a los hombres, aunque tenía 99 años, y llamó a una de estas personas Adonai, un título que se usa a menudo para Dios. El comportamiento de Abraham hacia los extraños celestiales se convertiría en un inspirador modelo de hospitalidad. Incluso la Biblia enfatiza que es un deber religioso, como si estuviera dirigido a Dios mismo. Irónicamente, Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. Por otro lado, la intrusión divina en la esfera humana denota su gracia y su amor hacia la humanidad. Dios acaba de reconfirmar a Abraham la promesa de un hijo. Sin embargo, en vez de disfrutar la buena noticia, introduce a Dios en una discusión apasionada sobre el destino de Lot en Sodoma. De hecho, Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma, pero al leer la historia de lo que sucedió, cuando los 2 ángeles fueron a Lot para advertirle de lo que vendría, podemos ver cuán enferma y malvada se había vuelto la gente. Al final, Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas, ni la mitad del mínimo de los 10.
Los yernos que no se tomaron en serio la advertencia de Lot se quedaron en la ciudad. En la destrucción de Sodoma también se nos da un precursor de la destrucción que ocurrirá durante el tiempo del fin. El pacto de Abraham nos muestra la importancia de orar por los impíos aunque parezcan estar en una condición pecaminosa sin esperanza. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. En pocas palabras, quien pagó el precio de nuestra redención conoce nuestro valor. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.